menos todavía. A ver, Eric me pidió que tocara algo de San Ignacio aquí, hablar de San Ignacio de Loyola. Yo no soy especialista en San Ignacio de Loyola. Yo soy un hombre que se apasionó hace 28 años con la vida de San Ignacio de Loyola. Hace 28 años, ahora el día miércoles que viene, cumpliré 28 años, 27 años como jesuita ya. Y fue un hombre que me ilusionó por la vida que tuvo. Un hombre que nace en el 1491, no hay una fecha exacta de su nacimiento porque no quedó registrado por ningún lugar, pero sí se cree que nació en el año 1491. Esa es una época histórica para la humanidad, para el mundo occidental, pues sabemos lo que pasó en el 1492. Llegaron aquí los españoles al continente americano. Y bueno, está naciendo San Ignacio de Loyola, en un castillo en Loyola. Un hombre de familia noble, pero que queda huérfano desde muy pequeño y es criado por familias de la nobleza, por sus hermanos. Era uno de 3 hermanos. Y tiene una historia interesante de conversión. Hasta los 26 años vive en la corte, trabaja en la corte, pelea por la corte, y en Pamplona Dios le cambia la vida, lo hieren con una bala de cañón. Un hombre militar, un hombre que luchaba por una dama de altos quilates, un hombre que luchaba por el honor, por la gloria del mundo. A ese hombre le toca una convalecencia larga porque una bala le atraviesa las piernas, le quiebra las piernas. Y es en esa convalecencia donde Dios se va a hacer presente. Es para que veamos cómo Dios no desperdicia nada de lo que pasa en la vida de un creyente. Dios se vale de ese padecimiento de Ignacio, de ese accidente, para cambiarle la vida. Porque cuando cae herido en Pamplona, se lo llevan a Loyola, a su casa, y como buen cortesano, hombre de caballería, militar, pide libros de caballería para leer en su convalecencia, y no tiene libro de caballería, no tenían para ofrecerle. En ese momento lo que hay es vida de los santos, de San Francisco de Asís, Santo Domingo Guzmán, y la vida de Cristo, la imitación de Cristo, el Kempi, un libro famoso de la Edad Media, que lo utilizaban mucho, el Kempi. Esos son los libros que leían a Ignacio. Y por allí, por esa grieta, se cuela el Señor. Porque San Ignacio, hombre de mundo, empieza a leer aquellos libros y se cuestiona que por qué él no puede hacer lo mismo que San Francisco hizo y que Santo Domingo hizo. Estamos hablando de 400 años, porque San Francisco es del siglo XII y Santo Domingo también. Y San Ignacio nace en el siglo XVI. Se desenvuelve y se desarrolla en el siglo XVI. Entonces, decide hacer esa comparación en su vida y ver por qué no puede darse el mismo paso que dieron estos hombres en la historia de la iglesia. Y empieza a revolverse su interior. Y para quedar listo de esa convalecencia que tenía, la operación no le quedó bien y se somete a una cirugía sin anestesia para emparejarse las piernas. Fíjense, la vanidad todavía se lo está acompañando, porque quería quedar bien. La imagen no era bien, no era buena imagen la que tenía, con aquella perfección en las piernas, y quiere quedar bien. Y se somete a una operación a sangre fría. Y luego de esta convalecencia, pues ya con ese movimiento interior que Dios le había suscitado por la vida de los santos, la imitación de estos 2 grandes hombres, Ignacio se traslada a Montserrat, hace una peregrinación a Montserrat. Allí empieza a cambiar su fisonomía, su manera de estar. Ya deja lo que es la vestidura militar, le entrega las armas a la Virgen de Montserrat, hace una vigilia de oración y se viste de sayal. Dicen de él los monjes de aquel monasterio que era un peregrino loco por Cristo, así lo definen. Tal fue la pasión y la conversión que él vivió que se arrebató, cambió la vida 180 grados. Ya no era la gloria del mundo la que le interesaba, sino buscar la gloria de Dios. Ya no era conquistar una dama de altos quilates en la corte, sino la honra de la Virgen María. Y así como Dios le fue cambiando cada una de sus intenciones.
para que veamos que Dios trabaja con nuestra propia historia, con nuestra propia historia. No desecha nada de lo que tenemos. Lo mismo hizo con San Ignacio. Y de Montserrat se pone en camino, peregrina, hasta Manresa. Todos sabemos lo que pasó en Manresa. Quiero que alguien me diga qué pasó en Manresa. Una cueva. Manresa es una cueva. Estamos hablando de la geografía. ¿Qué pasó allí? Somos personas que estamos bebiendo la espiritualidad naciente hace años, pero muchas veces adolecemos saber del fundador de esa espiritualidad. Y es algo que nos define a los agrupados, ¿verdad? La columna vertebral de la Compañía de Jesús son los ejercicios espirituales. Y allí es donde nacen. Y nacen de una experiencia profunda de Ignacio con Dios. ¿Qué es lo que después escribe? Es lo que después escribe. La experiencia profunda con Dios. Que se reparten en 4 semanas, que no quiere decir que sean las 4 semanas físicas que conocemos de 7 días. La primera semana, la segunda, tercera y cuarta. En esa experiencia va viviendo él una entrega con Dios grande, hasta que elige estar con él. Elige estar con él y eso le lleva todo un movimiento interior muy grande. Porque todos los que hemos hecho los ejercicios espirituales sabemos que cuando Dios toca el corazón empieza a remover cosas adentro y empiezan a emerger cosas que no están evangelizadas. Pues en la vida de Ignacio pasó igual. Ignacio la fue ordenando, la fue cotejando en la propia experiencia que hizo con Dios en los ejercicios espirituales. Entonces, él quiere también algo importante, ir a Tierra Santa. Su objetivo era Jerusalén. Ya hace lo indecible por ir a Jerusalén, pero en Jerusalén estaban las cruzadas, las guerras en ese momento. Y le fue con mucha dificultad pues llegar a Tierra Santa para seguir los pasos de Jesús. Tal es así que Jesús le cambió la vida para siempre. Eligió estar con él y Jesús le cambió la vida para siempre. Y entonces, de Jerusalén, llega a Jerusalén a visitar los santos lugares, estar por donde Cristo estaba, pisar las huellas donde Jesús había pisado, los lugares. Fíjense, tan grande era la pasión que sentía por Jesús. Pero en Jerusalén no lo dejan quedarse. Los franciscanos del momento cuidaban, custodiaban la Tierra Santa y no dejan quedarse a nadie allá. Y San Ignacio tiene que salir tumbando desde Jerusalén. Él quiso quedarse allá, pero no lo dejaron. Entonces regresa a Barcelona. Y San Ignacio se da cuenta también que es importante estudiar. Estudiar. Ya un viejo estudiando. Estudió en Salamanca, estudió en Alcalá de Henares, haciendo estudio de arte, de filosofía, de latín. San Ignacio estudia. Por eso es que los jesuitas, San Ignacio le aconsejaba siempre esforzarse para estudiar y trabajar. Y si había que vender los cálices para que un jesuita estudiara, se vendían los cálices. Eso es importante en la vida jesuita. A San Ignacio no le gustaba la mediocridad. Como es parte de nuestra espiritualidad, la mediocridad no es buena. Entonces, por eso decide también estudiar. Ya como un viejo estudiando en la universidad, 30 y pico de años estudiando, sacando licenciaturas en arte, en filosofía, para mejor presentarse en este mundo, para mejor evangelizar. Me voy a detener aquí en San Ignacio, cuando está en Alcalá de Henares estudiando, como decía, las lógicas, se pone en camino y llega hasta París, estudia en la Sorbona. Y aquí quiero detenerme. ¿Qué conocen ustedes de San Ignacio en la Sorbona? Por ahí va la cosa. Ya era un hombre mayor, y a la universidad van los jóvenes como estos. ¿A quién conoce allí? ¿Y quién más? No solamente Javier es que más conocemos, pero había otros alrededor de él ahí. Fabro, Salmerón, Laínez, Jai, Codurí, los 9 primeros jesuitas, vamos a decir, que estaban ahí en potencia formándose, en una universidad. Para que ustedes vean dónde nace ese embrión de la Compañía de Jesús. Por eso es importante acompañar la educación y estar en las universidades. Por eso la agrupación nunca puede renunciar a estar en una universidad, nunca. Porque ahí está el germen de la vocación para seguir a Cristo y cambiar el mundo y dejarlo diferente como uno lo encuentra. Por eso es importante tirar esas semillas. Por eso el trabajo de sembrador de un agrupado es importante en una universidad. En ese contexto, San Ignacio logra también
arrebatarle al mundo a estos hombres, dada su experiencia de Dios, y empieza a compartir esa experiencia con ellos, la experiencia de los ejercicios espirituales, que cambian y transforman que lo hace, cuando uno se abre a la experiencia de los ejercicios espirituales. Porque cuando uno no se abre, no pasa nada. Si usted va a un retiro y usted, como mismo entró, salió, usted no se abrió a la acción del Espíritu. Pero cuando uno va a un retiro, se abre y entra diferente, sale diferente a como entró, ahí hay movimiento interior. Pues lo mismo pasó en esos pasillos de esa universidad. Como Ignacio fue captando a estos hombres para ese proyecto que ya Dios había sembrado en su corazón, en una universidad. Entonces, es importante eso. Y decide hacer votos en Montmartre, en París, en Francia. En una capillita hace sus votos de pobreza, de castidad y de ir a Tierra Santa. De ir a Tierra Santa. Es importante volver a Tierra Santa. ¿Y qué pasó en Roma con San Ignacio? ¿Qué pasó? Háblenme ustedes a ver qué conocen de San Ignacio en Roma. Eso es Salamanca. En Salamanca tiene problemas con... Tú ves Salamanca cuando vas a predicar. Los dominicos estaban muy observantes con todo lo que se movía en ese momento. Ellos se molestan porque nosotros en Salamanca fuimos al lugar donde lo metieron preso. Y aquí no metimos preso a nadie. No le dicen que lo metieron preso. Y no les gusta que digamos eso. Lo subieron ahí detenido a San Ignacio por predicar. Y observar. Dieron permiso para crearlo. ¿Para crear? Sí. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año se creó la Compañía de Jesús? A ver. Hay un premio y una botella de vino para que lo diga. ¿En qué año se fundó la Compañía de Jesús? Cristian no puede hablar ahora, se habla para corregirme. ¿En qué año se fundó la Compañía de Jesús? Ajá. ¿Qué día? Ay Dios, ¿qué mes? La fiesta de la ciudad de Candelaria, el día 12 de febrero. 27 de septiembre de 1540. No sé esa fecha, importante. Pero eso ordena ese día. No se ordenó ese día. No. Se ordena el día de la Candelaria. Y después que saben esa parte de la historia, después que San Ignacio se ordena, ¿qué tiempo se pasa sin dar misa? ¿Saben ese detallito? ¿Qué tiempo tuvo San Ignacio después de ordenado? Ya. Ok. ¿Qué tiempo tuvo San Ignacio después de ordenado? Sin celebrar la misa. ¿Lo dice con seguridad o estás tirando piedra, Müller? Está un año sin celebrar misa. Sentía escrúpulos a las emociones que sentía, lloraba. Cuenta el diario de él. La emoción de celebrar la misa. Para ustedes lo importante que es la Eucaristía, cómo se vive, cómo se celebra. Si nuestro Padre Fundador tuvo esos movimientos, esa manera de vivir la Eucaristía, eso es, nuestra manera de celebrar también pues denota cuán cerca estamos nosotros, cuán lejos estamos también de ese misterio que es la Eucaristía. ¿Okay? Entonces, San Ignacio en Roma, pero primero yo quiero detenerme en un lugar donde hay una experiencia importante que le cambia su vida. Hablamos de Manresa, donde nacen los ejercicios espirituales, pero en Manresa también Ignacio tiene una visión importante que le cambia la vida para siempre. ¿En qué río? El Cardoner. El Cardoner. Vio con los ojos de Dios. En aquel río tuvo esa visión, una visión importante. Tiene después otras visiones más, que son importantes, pero bueno, esta es la que es el inicio. Porque en Roma tiene otra visión. ¿Conocen la visión que tuvo en Roma? En una capilla chiquitica, que le llaman la Estorta. La Estorta. Donde el Señor se le apareció y le dijo que lo quería en Roma.
porque él quería irse a Tierra Santa, su objetivo era Tierra Santa, quedarse en Tierra Santa, vivir en Tierra Santa. Pero el Señor le dijo que le sería propicio en Roma. Uno a veces se encapricha, pero Dios habla de otra manera. Lo importante es abrirse a la acción del Espíritu Santo en la vida de uno. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. San Ignacio hace votos en Roma, en la capilla de San Pablo Extramuro, en la iglesia de San Pablo Extramuro. Pero en el 1540 lo eligen los propios jesuitas el primer general. El primer general lo eligen. Y la compañía se funda con 2 aprobaciones. San Ignacio le gusta bien trabajar las cosas que no se hagan a la ligera. 2 confirmaciones. Por el Papa Pablo III, es Cristian, ¿no? Pablo III y el otro, ¿cómo es? Pablo IV, ajá, y Pablo III. Las 2 aprobaciones que le dan. Entonces, Ignacio llevó una vida muy fuerte de penitencia, de ascética. Se dejó crecer los cabellos, las uñas largas. Fíjese, un hombre vanidoso del mundo, de corte, cuando hace esa transformación, tuvo unas grandes penitencias, que fue lo que le costó la vida, yo creo. Murió con 65 años. Por las grandes penitencias, que después de escrito que eso no es bueno hacerlo, vivir esa radicalidad de esa manera porque afectan después lo que hizo en ese proceso de conversión. ¿Y qué día muere San Ignacio? ¿Qué día muere San Ignacio? Ay Dios. Pero díganos sin miedo, si tú veas. 31 de julio del 56. Ahí está bien, Carlos, ahí baja. 1556. La Pascua, en la iglesia celebramos la Pascua, el día del Santo, cuando mira. El día que nace queda chiquitico. Ya al él morirse, había alrededor de 1000 jesuitas. Alrededor de 1000 jesuitas, fíjense. Y después la compañía siguió creciendo en número y en gracia. Ahora estamos, miren, en picada, pero tuvo su momento de esplendor así. Y aún así somos la congregación masculina que más tenemos, ¿no? Más o menos, si son los franciscanos, no, si son los, pero la congregación masculina que más tenemos. El último censo lo dejamos como en 16.000, 17.000, no sé cuántos seremos ahora. Ahora debe haber menos. Por eso necesitamos de jóvenes que se comprometan para toda la vida. ¿Cómo fue la relación con Francisco Javier? La relación con Francisco Javier, dicen unos que fue buena, otros dicen que fue tensa, porque recién ustedes saben que el embajador de Portugal en la India está pidiendo misioneros para la India, para cristianizar la India, y el que mandaron se enfermó, y entonces pues Ignacio le pidió a Javier y mandó a Javier para allá, desde el comienzo. Pero yo me imagino ser una buena relación, porque ese hombre ya con los años que tenía, estar en la Universidad de San Francisco Javier, un joven navarro, ¿qué encontró San Francisco Javier en él? Que le hizo apasionarse con el proyecto que Ignacio le dijo, y para allá se tiró, por una familia muy buena y bien acomodada. Pero todo eso quedó en un segundo plano, por el proyecto que Ignacio le propuso para seguir a Cristo de cerca. Y de ahí para allá ustedes saben ya más o menos cómo la Compañía de Jesús se ha ido posicionando en este mundo. Los lugares de misión, los lugares donde nadie quería ir. Hasta allá llegamos, hasta allá hemos tenido jesuitas trabajando en Alaska. Sí, el hermano del padre Llorente. Las misiones es una de las características fundamentales de lo que es la Compañía de Jesús. Porque se preguntaban también por el nombre, ¿cómo nos llamaremos? Bueno, cuando nos pregunten seremos compañeros de Jesús. Y el término jesuita fue un vocablo que se usaba despectivamente en la Edad Media para referirse a los seguidores de Jesús. Y bueno, ya se hizo tan bueno y tan amable que decir jesuita hoy día es otro, sí. Así mismo.
Ya no es un vocablo despectivo, sino tiene pues ya un contenido diferente en la palabra jesuita. Y los jesuitas son hombres disponibles para la misión, que es lo que nos caracteriza, la misión. Por eso San Ignacio pedía en las constituciones que los jesuitas no aceptaran dignidades eclesiales. ¿Sabe lo que son dignidades eclesiales? Ser obispo, bueno, un título también, el cardenal, que ya es un... Porque todas esas cosas te amarran a un lugar, te hacen de un lugar, y jesuita es para donde se discurra y se busca la voluntad de Dios para mandar. Y muy importante, la fidelidad del jesuita al Papa. San Ignacio fue muy inteligente y amarró enseguida a la Compañía de Jesús a la Santa Sede. Para donde el Papa mande, para allá hay que ir. Sí, hace el cuarto voto para algunos electos, algunos electos. Eso ya es ese voto está en estudio, a ver si algún día desaparece. Yo abogo porque desaparezca, pero bueno, es mi opinión personal. Porque el cuarto voto no tiene que definir a nadie para una misión ni para manejar un cargo, pero bueno. Una pregunta, dado que la misión era con el jesuita, ¿verdad? Sí. ¿Por qué suspenden la misión y por qué suspenden la Compañía de Jesús? ¿Por qué suspenden la compañía? Por conflicto que había. Eso es más historia. Cristian puede meterse más en esa parte de la historia. Puedes venir, Cristian, acá, ven, para que pague esa parte de la historia. Había temas teológicos que se manejaban, que los manejaban los franciscanos dominicos. Entonces ya está en conflictos en esa parte, y por eso entonces con el Papa Clemente XIV, que es el primero que da, pero después hay otras rupturas. Sí, más bien la supresión fue una movida política, sobre todo de Marquís de Pombal, que estaba en Portugal, y en conjunto también con la corte francesa y luego también con la corte española, que empezaron a decir que los jesuitas tenían demasiada influencia sobre la misma corte, porque se sabía en ese momento el confesor, que en realidad el confesor, pensamos sí que estaba ahí esperando para oír la confesión del rey, era también su consejero sobre todo, y no era solamente consejero de cosas espirituales, también de cosas políticas. Entonces, si el rey de Portugal, el rey de España y el rey de Francia, cada uno tenía su confesor, su director espiritual o consejero jesuita, y estaban ellos peleando en qué lado va a jugar el jesuita. Entonces, el marqués de Pombal, sobre todo para consolidar su poder y su influencia sobre el mismo rey, empezó a culpar a los jesuitas por todas las divisiones, las guerras y el desorden que existía en ese momento. Convenció al rey de España, el rey de Francia en ese momento, de ir de lanzar una campaña contra los mismos jesuitas. Se entró la crítica de las reducciones y las misiones que decían lo están independizando los indígenas contra la corona. Que bueno, si uno debe de un cierto punto de vista, sí, puede ser que sí, era cierto. Entonces sí, llegó el momento que pidieron al Papa, que el Papa en ese momento era aliado con los franceses más que todos y era influido por ellos, de ya suprimir la orden para el bien de la iglesia y para el bien de los reinos, y lo hizo. Se ve que no fue una cosa que convenció mucha gente. Como vemos, la emperadora de Rusia no obedeció, no quiso honrar y respetar. Catalina la Grande, la zarina. No quiso respetar eso. En Polonia tampoco lo respetaron. Y así es como sobrevivió la orden. Se puede decir que ellos sabían que eso no iba a durar mucho tiempo, eso era temporario. Era cuando cuando muere el Papa, no me acuerdo cuál era, Clemente, Clemente XIV, el próximo Papa inmediatamente reversa la orden. O sea, sabemos que ya era una cosa temporánea y una cosa política sobre todo. Y que ese Papa está enterrado cerca de los jesuitas. Sí. Al lado lo enterraron. Un momentico. También se da este conflicto en América Latina, vamos a decir, en este mundo, pero también se está dando ya en la India. Había conflictos que los jesuitas se metían en los ritos malabares, aquellos, conflictos con los dominicos, los franciscanos, que están haciendo cosas raras, y eso enchincha más al Papa, para poder suprimir la orden. Pero gracias a Dios, como Dios actúa, fueron 40 años nada más, los jesuitas sobrevivieron en Rusia, para la parte occidental se cambiaron los nombres, se hicieron en varios lugares, y después viene el padre Pinatelli, que es el que recoge los jesuitas de Rusia, porque Catalina la Grande valoraba la formación de los jesuitas en los colegios de los jóvenes jesuitas. Entonces
Por eso la reunificación no fue tan forzada. Y fue bien y nos quedamos entonces en una sola congregación porque nos podíamos haber quedado divididos. Y entonces esa fue una obra buena maestra hasta el día de hoy, gracias a Dios. Pero después nos suspenden nuevamente de los territorios españoles. Carlos III expulsa a los jesuitas porque siguen los problemas más adelante. Esas son las dos grandes expulsiones fuertes que ha habido. Porque después ha habido jesuitas que lo han expulsado a otros países, como en Haití y otros lugares que han votado a los jesuitas. ¿Cuál es la diferencia del reino de Portugal en la actitud ante los jesuitas con el Papa? ¿Era distinta de la actitud de la corona española? De lo que yo entiendo, la corona de Portugal, el famoso Marqués de Pombal, era muy influyente en todas las cortes. Entonces, el que en realidad empezó la campaña contra los jesuitas, que convenció a los demás, incluso el Papa, de seguir sus consejos. Y después las reparticiones del mundo acá, acuérdate que cuando se dividieron Brasil, las reducciones, como se repartieron entre los tres poderes y los jesuitas quedaron en un lado y en otro. Y era un gran personaje en su tiempo. Creo que la Plaza Mayor en Lisboa es la plaza de Marqués de Pombal. Sí. No era cualquiera. Había también una realidad económica tanto en el continente americano, donde cuando se hacen las divisiones entre los portugueses y los españoles del territorio de lo que hoy conocemos como Sudamérica. Entonces, cuando existe esa separación y los jesuitas piloteando, digamos, el concepto de las reducciones de los Paraguay, Paraguay, entonces se volvió un tema económico. Entonces la corona lo que decía, espérate, ¿de dónde vamos a sacar el free labor para poder seguir con la parte económica de la, puede decir la explotación, ¿no? Eso es un tema Sí. muy fuerte, pero explotación de los territorios conquistados, de la mano de obra gratis. Entonces vieron que eso iba a causar un reto fuertísimo en la máquina económica. ¿De dónde vamos a sacar entonces la mano de obra si esto está creando? Sí, pero de hecho lo causó porque los sistemas productivos en las reducciones jesuitas eran muy altos. Los jesuitas cuidaban los esclavos. Hay enfermerías. Y los sistemas productivos, eso causó celos y envidia y es lo que lleva también a esa ruptura, a esa expulsión. Entonces las coronas se dieron cuenta de eso, que era un reto económico También. no bien esclavos y la gente que trabajaba en la tierra. Una tercera fuerza. Entonces, dicen lo que están causando esto son los jesuitas con todo lo que están haciendo, entonces también Ajá, claro. Y hoy día se habla de inculturación, perdona, de inculturación. Pero hace 400 años ellos llegaban, aprendían la lengua nativa, traducían el catecismo y evangelizaban en la lengua nativa. ¿Cuántos han visto la película The Mission de Robert De Niro? Bueno, es un clásico y es basado en muchos datos históricos reales que van a decir que la vean, sino dura como 3 horas, pero es muy buena. Y los dos tipos de jesuitas que te pone, ¿verdad? ¿Cómo perdura? Y si la iglesia ha durado hasta hoy es porque gracias a esa indita que levantó el Santísimo, se metió para la selva, la iglesia continuó. Por eso, Amandito. El Marqués de Pombal le preocupaba que las reducciones jesuitas de Paraguay ya estaban infiltrándose en lo que es la parte sur de Brasil y estaba afectando a la manera en que se manipulaban los indios. Entonces no solamente eso, el Marqués de Pombal desarrolló la teoría y le demostró al Papa que los jesuitas explotaban a los indígenas y que en las escuelas aquellas donde los jesuitas tenían los indígenas y les estaban enseñando el guaraní, que por cierto es el único idioma indígena oficial que hay en América Latina, gracias a los jesuitas. Ellos decían que esa enseñanza forzada de los jesuitas era un sistema de esclavitud, que no era lo que los españoles y los brasileños querían, los portugueses querían. Así que fue toda una maquinaria política para expulsar a los jesuitas, para ellos poder controlar a los indígenas en todo Sudamérica. Sí, o sea, el miedo era que se están capacitando los indígenas de formar casi su propio estado y separarse de la corona, que claro, no les sonaba bien a portugueses, ni a los españoles, ni a los franceses, donde tenían ellos la presencia. Si ven las ruinas hoy día, que están ahí, las ruinas son museos, las escuelas de arte que había tremendo. De hecho, han descubierto óperas del siglo XVI,
por jesuitas suizos, Zipoli y Smith, otro italiano, en Bolivia, las han descubierto, las han traducido, cómo los jesuitas evangelizaban, con los ejercicios espirituales, enseñaban a los indígenas, óperas en aquel entonces. Yo no sé mucho de esa parte de los ritos, yo no me meto en esa historia porque no la conozco. Sí conozco el aporte grande que los jesuitas hicieron a la cultura china, a la cultura india también, la cartografía, las matemáticas. De hecho, Mateo Ricci, un jesuita, tiene un monumento en China valorado por los aportes astronómicos también. Sí. No, de los ritos chinos es, digamos, si uno es el discurso político, que en realidad es lo que se habla de la supresión, el escándalo de los ritos chinos es más bien ya una discusión religiosa, lo que llamamos hoy día la misiología, el approach para la misión. Los franciscanos, que eran los, digamos, la presencia mayor en lo que es la Asia, tenían su modo de proceder en las misiones. Llegan los jesuitas y presentan otro modo. Entonces la crítica era que los jesuitas toleraban muchos de los ritos antiguos que se llamaban paganos, aunque los jesuitas no lo veían como paganos, pero culturales, sobre todo la reverencia a los antepasados, a los muertos, que decían que ponían una vela, un incienso y hacían una inclinación. Los franciscanos lo leían como idolatría. Los jesuitas me dijeron, no, esto es cultural, eso no tiene nada que ver con religión. Entonces, los franciscanos y otras cosas, otros ritos semejantes, la palabra para Dios, ellos querían hacer una transliteración del Deus en chino, pero los jesuitas digo, bueno, ellos ya tienen Tien, que Tien quiere decir el cielo, el espíritu del cielo, que está bien, eso es lo que es Dios. Digo, no, eso no es la palabra Dios, estás reconociendo los dioses paganos así. Entonces la denuncia se hizo al Papa que los jesuitas están mezclando la idolatría y el paganismo con la fe y no están instruyendo en la fe. Y los jesuitas digo, no, esto es cultural, esto no tiene nada que ver, pero bueno, ganó la escuela franciscana en eso. Entonces condenaron lo que se llamaba los ritos chinos, que se toleraban y se permitían hacer sobre todo las costumbres fúnebres. En un entierro cristiano se toleraba hacer eso, ponerle incienso, las inclinaciones y todo. Hicieron lo mismo con Paraguay, acusando a los jesuitas de haber usado el estilo rococó paraguayo, como aquí se llama, para mí rococó para la iglesia, diciendo que lo que estaban haciendo era aceptando la religiosidad. Ajá, integrando, sí. Se mete, no estamos exentos. Pero también es importante saber que parte del cristianismo fuerte que hay en Polonia hoy por hoy, o que ha habido en Polonia durante los años, se debe a que muchos de los jesuitas que sacaron de América Latina fueron para Polonia. Sí, normalmente de esas crisis sacamos oportunidades porque Miami creció porque cerraron Cuba y dispersaron. Y para que ustedes vean lo que es el espíritu de un padre llorente que llega aquí, de otros padres que vieron a Belén, y cómo las obras continuaron. Y cómo nos despojaron de todo el mundo material, simplemente con al que le dio tiempo coger una maletica de mano, pero no la persona. Porque el mayor cúmulo está aquí. Y después para transmitirlo. Porque nos quitaron todo. Y la iglesia continúa y la compañía de Jesús continúa también, donde le han quitado todo. Dios se vale de cosas increíbles para hacer sus cosas, ¿no? Una vez yo en República Dominicana preguntaba, ¿por qué en República Dominicana no hay santería? ¿Ok? Porque en Cuba la santería está en todos lados. Y en Miami podemos caminar por la pequeña Habana en Hialeah y vemos todos los lugares donde están las botánicas, ¿no? Bueno, pues una de las cosas se debe a que un número entre 130 y 160 jesuitas que fueron expulsados de Cuba en el año 1961 cayeron en República Dominicana. Y esos jesuitas pues tuvieron una estación de radio y le empezaron a regalar radio al campesino. Y el campesino dominicano es católico, no santero. Sin embargo, en Cuba todavía existe la santería porque nos quitaron la iglesia católica desde el año 61. O sea que todo este tipo de cosas tiene su fundamento. Una lectura también, sí. Ese discurso de que pasó en
entra en el de ellos, ¿no? Entienda el lenguaje, la cultura, entiende de cómo que ellos operan, entra con lo de ellos, pero dentro de ellos enseña que es tuyo y sale con que es tuyo. Eso que realmente así que operaron en China y Paraguay, ¿no? Entendemos qué es la cultura tuya. Bueno, vamos a entrar en esa cultura. Entramos ahí primero y de esa cultura vamos ahora a enseñar la verdad. Claro. Dentro de esa cultura. Otra crítica que le hacían a Ricci, Matteo Ricci, él se vestía como sacerdote chino, pero de los ritos de ellos. Entonces él decía, este es el vestido del hombre de Dios, así me van a reconocer. Y lo mismo Francis denunciaba, porque no se pone un hábito católico para identificarse. Entonces decían, bueno, él se está convirtiendo en un sacerdote pagano. Pero sí, si ves todos los retratos de Ricci, está usando el vestuario de un sacerdote chino. Una vez yo estaba en la universidad y un profesor dijo que yo tenía una figura, un sello de Mateo Ricci. Y le decía Lee Mateo, este profesor que no sabía nada del catolicismo, sabía que le decían Mateo Lee, Lee Mateo. Y entonces yo le dije, ¿cómo tú sabes de eso? Porque fue un misionero en la China. O sea, que este profesor sabía de esta historia que yo no sabía que vaya, una cosa increíble. Entonces, semejante cosa sucede en la India con lo que se llaman los ritos malabares, que es lo mismo, una tolerancia, una distinción, mejor dicho, de lo que sea religiosa y lo que sea cultural, y que se toleraba y se mezclaba en el ambiente romano católico. Entonces, eso, casi la misma cosa se repite y condenan esa tolerancia, mejor dicho. Yo digo que Dios no desperdicia nada de la vida de nadie. Como no desperdició a Ignacio, miren, después de casi 500 años, lo que sigue generando la Compañía de Jesús, la manera de estar, de vivir, de estar atento a los signos de los tiempos, de saber cambiar los códigos que uno trae del mundo, cómo uno lo tiene que traducir para la fe, desde la fe. Y San Ignacio en eso fue un especialista, ¿verdad? Y habló de lo que vivió de Dios. Por eso los ejercicios han hecho tanto bien, los ejercicios espirituales. Y cómo captó a otras personas, le habló de ese amor de Dios. Por eso para nosotros los agrupados tienen que ser hombres de primera, hombres que estén siempre dispuestos a salir, en salida, y no que le den todo, sino tirarse al mundo y ver cómo puede en este mundo sembrar a Dios, desde la cultura, desde el trabajo, de cualquier manera. Pues pinceladas, quedarnos con hambre siempre, porque es una espiritualidad que sigue generando mucho bien, no solo los jesuitas, porque San Ignacio recibe el don y el carisma de Dios, pero la espiritualidad ignaciana la viven muchas personas, muchas congregaciones, ¿verdad? Que la hicieron para sí, No se quedó solamente encerrada en la Compañía de Jesús, sino tienes laico, tienes religioso, tienes religiosa. Y el discernimiento ya es regado por todas partes. Eso no es jesuita, eso ya todo el mundo hace discernimiento cuando tiene que tomar decisiones. Efectivamente, así que eso es importante. ¿Algo más que quieran saber de la Compañía de Jesús? De San Ignacio. ¿Cómo se desarrolla eso en Estados Unidos? Porque por los jesuitas, el concilio de Baltimore, entonces los Carlos y toda esa gente, muchos de esos eran jesuitas. Sí. Bueno, aquí está el historiador, porque la Compañía de Jesús, recuerden que el momento que nace la Compañía de Jesús, lo que está pasando con Lutero y las 95 tesis, el cisma grande de la iglesia. Y San Ignacio manda para allá, para Trento, a los jesuitas a defender la iglesia, a posicionarnos en la iglesia. Eso es importante. En la INE, ¿no fue? Sí, era La el INE. Concilio de Trento. Sí. El Concilio de Trento. Eso es Pedro importante. Canicio también. Pedro Canicio también es importante. Cómo la compañía tiene que posicionarse ahí también. Así que la contrarreforma empieza San Ignacio dentro de la Iglesia Católica a trabajar. Santa Teresa, por otro lado, empiezan a hacer la reforma dentro de la iglesia, que ya Lutero tanto daño le había hecho a la iglesia, así que... Pero y sí, lo de historia, lo de Baltimore, lo que lo de la historia, el historiador, yo ahí no... Eso merece tal vez otro miércoles, porque es un tema interesante y que no soy experto, pero porque lo tuve que presentar en el seminario. Es bien interesante porque en realidad, aunque no se dice, pero en realidad la iglesia americana de Estados Unidos, lo que es el país político de Estados Unidos, empezó con los jesuitas. El primer obispo y el primer clero
eran jesuitas, claro, estaba ya suspendida la compañía. Ellos entraron como religiosos privados, pero vivían como jesuitas, como no podían ser reconocidos, y como el país aquí no reconoce la religión en ese sentido, ellos siguieron siendo jesuitas para su modo, un modo muy americano, que define la iglesia americana hoy día, porque los primeros obispos en Boston, no en Nueva York, pero Washington y Filadelfia eran jesuitas. Baltimore sí, eran jesuitas todos. Los misioneros que catequizaron a catequistas católicos eran jesuitas. No sé. Yo sé que aquí en Estados Unidos y Canadá los jesuitas dejaron muchas huellas y muchos mártires que hay también. Alaska, toda esa parte. Bueno, pues nada, quedémonos con hambre de las cosas de la compañía y pregunten más, porque usted tiene que saber muchas cosas de su familia religiosa. No formen grupos porque hay que formar grupos, saber, escudriñar y preguntar lo que no conozcan de la espiritualidad ignaciana, de San Ignacio, de los primeros compañeros, del legado que la Compañía de Jesús ha dejado en el mundo. Y que no hemos estado exentos de críticas, de expulsiones, pero cuando las cosas son de Dios salen. San Ignacio quería que la compañía fuera perseguida. Bueno, no. Fue una cosa de gloria. Quería. Sí, y continuaba. Querían ser perseguidos, sino que se adherían al seguimiento de Filadelfia, con lo cual, por consecuencia, Exacto. Bueno. El mensaje es claro e importante. No importa que nos persigan si tenemos claro el objetivo cuál es. Somos cristianos, convencidos. No importa que nos quiten las propiedades, porque nacemos sin nada. Y ustedes han visto que basta que haya un jesuita con espíritu, que no tenga nada material, lo que importa es aglutinar personas. Y ustedes son testigos privilegiados de eso, en esta realidad que les ha tocado vivir. Así que, pues nada. Que Dios me los bendiga y el miércoles 31 de julio recen por todos los jesuitas, para que seamos mejores.